Era el 24 de febrero de 1978. 5 amigos salieron de sus casas para hacer algo completamente normal, ver un partido de básquet universitario, nada más. Compraron comida, se rieron, hablaron sobre el torneo que jugarían al día siguiente y emprendieron el regreso a casa, pero nunca llegaron. Días después apareció su automóvil. Estaba abandonado en una montaña cubierta de nieve, a más de 100 kilómetros del camino que debían seguir. Lo más extraño era que el vehículo podía arrancar, no estaba averiado, no había señales de un accidente y aún así los 5 hombres habían desaparecido. Meses después comenzaron a aparecer los cuerpos, pero cuanto más avanzaba la investigación, más preguntas surgían. Esta es la historia de los 5 de Yuba, uno de los misterios más inquietantes de Estados Unidos. Los 5 amigos eran Chuck Madruga, Bill Sterling, Jack Hughes, Ted Whitehead y Gary Mathias. Todos vivían en California y compartían una gran pasión, el básquet. Participaban en un programa deportivo para personas con discapacidad intelectual o enfermedades mentales controladas. El deporte era una parte muy importante de sus vidas. De hecho, al día siguiente tenían un torneo muy esperado. Habían preparado sus uniformes. Sus familias aseguraron que estaban tan emocionados que ninguno habría faltado por decisión propia. No tenían motivos para desaparecer. Aquella noche viajaron hasta la ciudad de Chico para ver un partido universitario. Al término del encuentro hicieron una parada por una tienda, compraron refrescos, chocolates, papas fritas y regresaron al auto. Nada parecía fuera de lo común. Era un recorrido que conocían perfectamente, pero por algún motivo nunca tomaron el camino correcto hacia sus casas. En lugar de eso, condujeron hacia una zona montañosa cada vez más aislada, un lugar oscuro, frío y cubierto de nieve. Hasta hoy, nadie sabe por qué. 4 días después llegó el primer gran descubrimiento. El auto apareció en un camino forestal del Bosque Nacional de Plumas. Los investigadores pensaron que encontrarían a los 5 amigos cerca del vehículo, pero no había nadie. El coche estaba prácticamente intacto, no tenía daños importantes, no estaba atrapado de forma irreversible y todavía tenía combustible. Más tarde se comprobó que incluso habría podido salir si alguien lo hubiera intentado. Entonces, ¿por qué lo abandonaron? Lo lógico habría sido permanecer dentro del auto. Allí estaban protegidos del viento, podían esperar ayuda, pero hicieron exactamente lo contrario. Salieron del vehículo y comenzaron a caminar, en plena noche, con temperaturas bajo cero, a través de la nieve. Algunos investigadores creen que caminaron más de 30 kilómetros, sin ropa adecuada, sin alimentos suficientes y sin una explicación clara. Cuando llegó el deshielo comenzaron las búsquedas intensivas. Los rescatistas encontraron primero los cuerpos de Jack Madruga y Bill Sterling. Habían muerto por hipotermia. Poco después apareció Chuck Hughes, pero el hallazgo más desconcertante todavía estaba por llegar, porque a varios kilómetros del lugar había un refugio forestal, y dentro de ese refugio los investigadores descubrieron algo que convertiría este caso en un verdadero misterio. Dentro del refugio había comida suficiente para sobrevivir durante meses, mantas, combustible y todo lo necesario para mantenerse con vida. Sin embargo, gran parte de esos suministros jamás fueron utilizados. ¿Por qué? ¿Y qué ocurrió con el 5º integrante del grupo, Gary Mathias, cuyo cuerpo nunca apareció? Casi 30 kilómetros de auto, los equipos de búsqueda encontraron un pequeño refugio utilizado por el servicio forestal. Lo que había en su interior dejó a todos desconcertados. Era el cuerpo de Ted Whitehead, pero no había muerto inmediatamente. Los forenses concluyeron que había sobrevivido durante varias semanas, y eso hacía el caso todavía más extraño. Dentro del refugio había prácticamente todo lo necesario para resistir. Había comida enlatada, raciones militares de emergencia, mantas, una estufa, leña, combustible. Lo más sorprendente era que gran parte de esos suministros nunca fueron utilizados. Las investigaciones indicaron que Ted había consumido solo una pequeña parte de los alimentos disponibles. La mayoría de las provisiones permanecía intacta. ¿Por qué? Hasta hoy nadie tiene una respuesta definitiva. Otro detalle llamó la atención de los investigadores. Ted llevaba puestas las botas de Chuck Madruga. Eso indicaba que en algún momento ambos habían estado juntos después de abandonar el auto, pero Jack fue encontrado muerto a varios kilómetros del refugio. Nadie sabe cómo terminaron separados, ni quién ayudó a Ted a llegar hasta ahí. ¿Y Gary Mathias? Había otro integrante del grupo que no existía ningún rastro, y era el de él. Era el único que tenía experiencia en el ejército y sabía desenvolverse mejor en situaciones difíciles. Cuando los rescatistas inspeccionaron la zona, encontraron algunos objetos relacionados con él, pero su cuerpo nunca apareció, ni vivo ni muerto. Hasta el día de hoy, Gary Mathias continúa oficialmente desaparecido. Su destino sigue siendo uno de los mayores interrogantes del caso. La investigación dio un giro inesperado cuando apareció un hombre llamado Joseph Scones. Aseguró que esa misma noche había sufrido un problema con su auto en la montaña. Mientras intentaba pedir ayuda, dijo haber visto luces.
y también un grupo de personas junto a un vehículo. Según su relato, gritó varias veces pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Con el tiempo, algunos investigadores pensaron que aquellas personas podrían haber sido los 5 amigos, sin embargo, nunca pudo demostrarse. Y el testimonio presentaba algunas inconsistencias debido al delicado estado físico en el que se encontraba esa noche. Desde entonces han surgido muchas explicaciones. Una de las más aceptadas sostiene que los 5 hombres se desorientaron, creyeron que estaban cerca de la carretera principal, abandonaron el automóvil para buscar ayuda. Otra teoría plantea que pudieron haberse asustado al encontrarse con alguien o con alguna situación inesperada en la montaña. También existe hipótesis sobre un posible crimen, y como ocurre con muchos casos sin resolver, no falta quienes hablan de fenómenos paranormales o incluso encuentros con objetos voladores no identificados, pero ninguna de estas teorías ha podido explicar todos los hechos conocidos. Más de 40 años después el caso continúa lleno de incógnitas. ¿Por qué tomaron un camino completamente opuesto al que los llevaba a casa? ¿Por qué abandonaron un automóvil que todavía funcionaba? ¿Por qué caminaron durante kilómetros bajo temperaturas extremas? ¿Por qué no utilizaron toda la comida y el combustible del refugio? ¿Y qué ocurrió realmente con Gary Matias? Son preguntas que nunca obtuvieron respuesta definitiva. Los 5 de Yuba salieron una noche para disfrutar un partido de básquet. Era un viaje corto, un plan completamente normal, pero por razones que todavía nadie ha logrado explicar, terminaron perdidos en una montaña helada. 4 de ellos murieron y uno desapareció para siempre. El caso sigue desafiando a investigadores, periodistas e historiadores. Quizá algún día aparezca alguna prueba que permita reconstruir lo ocurrido, o quizás el misterio de los 5 permanezca para siempre entre los bosques nevados de California. Acordate de suscribirte al canal, darle like y compartir.